Hola, buenos días a todos. Soy Raúl Méndez, neumólogo del Hospital Universitario Politécnico La Fe. El estudio que voy a presentar se trata de un artículo que se titula Reducción de la capacidad de difusión en supervivientes por COVID-19. Se trata de un artículo publicado en la revista Annals of the American Thoracic Society en 2021, en el cual analizamos las secuelas tras la COVID-19. Como se sabe, la COVID-19 afecta a los pacientes en la fase aguda provocando una morbimortalidad importante, pero hay que tener en cuenta que a largo plazo puede provocar secuelas a distintos niveles y en distintos órganos. En nuestro caso, analizamos las secuelas a nivel respiratorio en la consulta externa de neumología. Para ello realizamos un estudio retrospectivo con pacientes supervivientes de la primera ola de COVID-19 con una edad de 18 a 84 años. Fueron evaluados unos 3 meses tras el alta hospitalaria y en la consulta externa, aparte de una anamnesis y una exploración completa, se realizaron unas pruebas funcionales respiratorias que incluyeron fundamentalmente una espirometría forzada y una difusión de monóxido de carbono. Se reclutaron un total de 239 pacientes, de los cuales en 215 se obtuvo las pruebas funcionales respiratorias completas. Esta es nuestra cohorte, un total de 215 pacientes, de los cuales 53 pacientes, es decir, casi un 25%, tenían una alteración de la difusión alterada. Esto es una difusión por debajo del 80%, de acuerdo a la estimación según sexo, edad, peso y talla. De estos 53 pacientes, el 75% la alteración era leve y el resto era alteración moderada. En ninguno se obtuvo una alteración grave. Las variables que influyeron en una peor difusión en los pacientes 3 meses tras el alta hospitalaria fueron fundamentalmente el sexo. Como vemos, los pacientes con sexo masculino tenían una mejor difusión, es decir, las mujeres tenían una peor difusión, tenían más secuelas. Por otro lado, los pacientes con una elevación del D-dímero durante el ingreso también presentaban peor difusión en el seguimiento, y los pacientes que habían ingresado en UCI, aunque no era estadísticamente significativo, probablemente por el bajo tamaño muestral, con un mayor tamaño muestral sí que se hubiera encontrado. Así pues, tenemos unos pacientes con una mayor alteración en el seguimiento, con más secuelas, probablemente por una respuesta específica del género en la vía aérea. No sabemos muy bien exactamente por qué las mujeres tienen más secuelas respiratorias. Por otro lado, por una elevación del D-dímero, es decir, esto está relacionado con alteraciones vasculares. Se sabe que la COVID-19 produce alteraciones vasculares en el pulmón, lo cual lleva a una importante morbimortalidad. Y por otro lado, los pacientes con tabaquismo y mayor gravedad, es decir, con ingreso en UCI, si bien no eran estadísticamente significativas, estas variables sí que se acercaban, había una tendencia de que estos pacientes presentaran más secuelas en el seguimiento. Muchas gracias.